buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación. Bienvenidos a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Europa 2023, camino a la pobreza y dependencia de los Estados Unidos. Nuestra invitada de hoy, Geraldina Colotti. Ella es poeta, escritora, analista, periodista y activista italiana. Está en Roma. Ha publicado diversos libros sobre análisis políticos en América Latina, especialmente poesías, novelas, ensayos y libros para jóvenes. Geraldina, muy buenos días, feliz año en Roma. Bienvenida a Panorama. Gracias por la invitación, Eliezer. Un saludo a Maya. De verdad, muy feliz años, que lo necesitamos. Todo y todo lo que luchan por un mundo diferente, un cambio estructural. Así es, Geraldina, un placer para nosotros tenerte en Panorama comenzando año y que está bastante caliente este 2023 por todas partes del mundo, por donde lo veamos. A ver, Geraldina, comencemos con el tema que básicamente nos trae hoy, que es Europa 2023, camino a la pobreza y dependencia de los Estados Unidos, pero también vamos a tocar un tema de actualidad, lo que ocurrió este domingo pasado en Brasil con el intento golpista de la extrema derecha de generar todo un caos político en Brasil, pero que eso no está solo. Recordemos lo que está pasando en Bolivia, en Santa Cruz, recordemos lo que está pasando en Perú, recordemos lo que le han hecho a la vicepresidenta de Argentina, Cristina, e igualmente las otras situaciones que se presentan en Venezuela, Cuba, Nicaragua y el propio Chile, para no ir tan lejos. Y del otro lado del mundo también está la situación Kosovo-Serbia, en donde en los Balcanes nuevamente la OTAN está intentando con los Estados Unidos al frente generar un nuevo conflicto. Geraldina, ¿hacia dónde va Europa en este 2023? Camino a la pobreza, camino a la indigencia, dependencia de los Estados Unidos. A ver, ¿cuál es tu concepto? Bueno, yo pienso que antes de todo tenemos que reposicionarnos un poco sobre la clave de análisis, empezando por el análisis estructural de este modelo capitalista que tiene en su ADN ser imperialista, es decir, expandirse cuando está en crisis estructural, no tiene posibilidad de expansiones. Entonces, por supuesto, la agresión a los pueblos o a las naciones que están accionando para ponerse en un mundo multicéntrico y multipolar, empezando por China, pero por supuesto utilizando los países que pueden llevarla al ataque principal a China, como en este caso Rusia, pero otros países que tienen una postura antiimperialista como Irán. Y por supuesto, lo que no solamente tiene una postura antiimperialista, sino que tiene una perspectiva socialista, que gracias a la resistencia de Cuba ha podido retomarse en el continente latinoamericano, pero también que sigue vigente en algunas regiones de Asia, por ejemplo, como Nepal, y la lucha fuerte que hay en la India, donde los pueblos, como ya nos había dicho a su momento Marx y Lenin, son como los topos de la historia, ¿no? Que excavan, surgen donde los demagogos no se espera, pero son listos para cambiar con otra forma las cosas, pero contra el mismo enemigo y con la misma fuerza e ideales. Está el primer plan, digamos, para entender un poco por qué pasa eso. Hay la forma también que tenemos que analizar de esta nueva fase de gran resetaje global del modelo capitalista, que tiene en su centro, por supuesto, los intereses del complejo militar industrial, siendo la guerra imperialista el eje fundamental de esta
estrategia de expansión. Entonces vemos que se tiene en esta fase de, digamos, de transición se tiene que reposicionar los grandes ejes de control global, empezando por la OTAN, que nació como gendarme mundial después la salida desde la Segunda Guerra Mundial, y que ha sido la organización puesta para contrarrestar lo que era el campo socialista con la Unión Soviética. Una vez que desafortunadamente no tenemos más este campo porque la Unión Soviética ya no existe, hay una terminología que explica también lo que está pasando, que es la balcanización del mundo. Es decir, el imperialismo norteamericano que se quedó solo hizo una estrategia de reposicionamiento geopolítico para imponer su modelo, pero también hizo una estrategia de reposicionamiento ideológico que tiene como eje balcanizar el mundo, es decir, incendiar la frontera, lo que cuando había el campo socialista se había, digamos, contenido en ideales comunes, que son los impulsos étnicos, religiosos. Ellos, como siempre, incendian los conflictos que ellos mismos provocan para utilizarlos contra una idea de universalidad que se está reposicionando en el mundo multicéntrico y multipolar desde los países socialistas, pero que se articulan en una diferencia de contexto político que ya existe, pero con la conciencia de un enemigo común. Ellos balcanizan la frontera en una perspectiva de reposicionar su doctrina Monroe por la América Latina, pero un equivalente también que intenta, por el caso de Europa, desactivar el nuevo posicionamiento también imperialista que este campo de la Unión Europea estaba haciendo después el euro, considerando que hay algunos ejes también de este ataque, como la defensa de la moneda, que desde también el cuestionamiento del dólar que está veniendo fuera de este mundo multicéntrico y multipolar en construcción, es el tema principal, siempre lo ha sido, de las agresiones que son multifacéticas del imperialismo, que son económico-financiero, porque estamos en una globalización capitalista que tiene la interdependencia de los monopolios también, que son en lucha entre ellos, pero son interdependientes. En el centro de la situación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la agresión a Rusia, porque la agresión ha sido de la OTAN y no ha sido de la Unión Soviética, de Rusia a Ucrania, como no quiere hacer entender, ha sido porque en el desarrollo de las relaciones que han salido a nivel económico después de la caída de la Unión Soviética con Rusia, con China sobre todo, por parte de Alemania, que es la economía más importante de la Unión Europea, se tenía que derrotar, siendo la competencia entre polos imperialistas, una competencia entre tiburones, pero que siempre se pone de acuerdo cuando se trata de combatir a nosotros, que somos los pueblos, que quieren ser libres. Y en esa estrategia hay, ante de todo, reposicionamiento ideológico que se tiene que conseguir de la parte de los pueblos que están sometidos, que tienen que ser cómplices. Entonces hay todo
digamos, un perfeccionamiento de los aparatos ideológicos de control de la guerra mediática que nos presentan un mundo al revés. Esto lo hemos visto en los años pasados, después de la caída de la Unión Soviética, con la llamada fin de las grandes ideologías, que no era que la imposición de una grande ideología, que es la del fin de las ideologías, es que nos presenta un mundo al revés, donde lo dominado parece victimario y viceversa. Así que la estrategia de la OTAN para eliminar a Rusia y para llegar a China, que ya ha existido desde años y que no nos lo han dicho, pero nosotros lo que de verdad informan y los analistas lo saben, había planes por eso. Es como si uno viene a tu casa, te pone perro rabioso en tu puerta y que cuando tú sales son listos para matarte y después te dicen que si tú te defiendes de estos perros rabiosos eres tú que ataca. Esto pasó desde también imponiendo este nuevo modelo de balcanización que ya no es tan nuevo que tiene las revoluciones, entre comillas, de colores en su esquema. Lo hemos visto con Ucrania para hacer pasar como verdaderas revoluciones lo que eran del plan del imperialismo para que no se realizan los acuerdos de Minsk, es que sigue siendo en la mesa. Ahí el tema, como estaba diciendo, de la información o de la no información de la guerra mediática, pero también en los países capitalistas, donde como en Italia ha habido una guerra de clase muy fuerte que duró un ciclo entero de lucha en los años 70, como pasó, por ejemplo, en Perú, como sigue pasando en Colombia. Esto aparato ideológico de control, cuando gana, la burguesía cuando gana, la primera cosa que hace es destruir la memoria histórica con las jóvenes generaciones, pero se queda totalmente ahí todo el aparato de represión, el sistema, digamos, de relaciones, de prebendas que hay para intentar hacer creer que hay siempre una urgencia, que el sistema securitario, que la cuestión de la seguridad se resuelve inventándose nuevos enemigos o se resuelve poniendo dinero para la represión y no para la solución de los problemas. Y esto para finalizar lo estamos viendo con mucha fuerza. Hoy que en Italia tenemos a 100 años de la marcha sobre Roma de los fascistas, tenemos un gobierno de extrema derecha que se camufla, como siempre es en la naturaleza del fascismo, y que utiliza la complicidad que ha tenido con una izquierda que ya no es izquierda para presentarnos, para servir la idea de una nueva sociedad del control que intenta, digamos, esconder a los dominados como nosotros, que no tenemos de qué comer, que no tenemos de cómo pagar la tarifa y nos hace pensar que la culpa es de Rusia. Estamos conversando con Geraldina Colotti. Ella es una escritora, analista, periodista y activista política italiana. Está en Roma. Geraldina, concentrándonos en Europa, para este 2023, pobreza, miseria, inflación, la gente está bastante desanimada porque los salarios no alcanzan a fin de mes, los artículos aumentan. Los gobiernos han preferido tomar los dineros que se le puede aportar a esa sociedad pobre para enviarlos a Ucrania, las sanciones, pero resulta de que es el harakiri. Los que están sufriendo y estamos en Europa somos los que sentimos lo que está ocurriendo con lo de las sanciones. Concentrémonos en Europa. ¿Cómo es tu visión para este año de Europa?
Bueno, si los pueblos no se levantan, si no hay una organización que de verdad pueda representar los intereses de lo que no son representados por ninguna fuerza en este sistema político, porque por ejemplo en Italia ya desde muchos años no existe en el Parlamento una sola fuerza política como era, por ejemplo, hablamos del tema institucional, no hablamos de fuerza digamos, revolucionaria como era la nuestra a la época del siglo pasado, pero no existe tampoco un partido como era la Refundación Comunista que ponga el tema de la desigualdad, que ponga el tema de la crítica al modelo capitalista, a la agresión imperialista. El dinero, no solamente desde este gobierno, pero de antes, no se le pone por los servicios públicos, no se le pone por la salud. Hemos visto cómo Italia ha sido devastada por el COVID, porque desde más de 10 años y más el presupuesto por la salud se ha reducido de más del 50%. No hacen creer que los privados pueden resolver el tema cuando está clarito que no es así. En este momento lo están demostrando los médicos cubanos que están en Italia en una misión en uno de los países del sur más subdesarrollados, ¿no? Como es Calabria. Y entre el dinero se pone para la bomba, nosotros somos, en Italia tenemos más de 100 bases militares norteamericanas, somos bajo el paraguas de la OTAN desde 1973, cuando ha habido el golpe de Estado en Chile, el entonces jefe del Partido Comunista Berlinguer reconoció la OTAN. Estos son bases militares que se conocen. Hay muchos otros ocultas y son una portaaviones de Norteamérica para agredir los pueblos del sur. Y además de eso, somos un almacén de bombas nucleares que, por supuesto, son secretas, pero se sabe que están ahí porque ellos de vez en cuando lo dicen. Y se aumentaron los gastos para la OTAN, porque la OTAN, por supuesto, como decíamos antes, no te entrega su idea de seguridad gratuitamente. Se han destruido economía. Esto no es solamente en Italia, pero en Italia tenemos los salarios más bajos de Europa, las impuestas más altas de Europa que pagamos solamente los trabajadores, porque hay un tazo de riquísimos que se van a deslocalizar su dinero en los bancos, en los paraísos fiscales. Y aumentaron, porque como esto es un gobierno que responde a los banqueros, a las grandes instituciones internacionales, no a su pueblo, hay los intereses de los bancos. Aquí no tenemos vivienda porque hasta hace mucho tiempo que que por el pueblo no se construye vivienda digna, como era la época, digamos, como en los años 70, cuando había lucha e idea de cambio estructural, hasta de toma del poder con las armas. Entonces la gente se tiene que endeudar para hacer préstamo a los bancos, para comprarse una vivienda, que por supuesto los intereses ahorita han aumentado muchísimo y no puede pagar. Entonces hay desalojos que no han parado tampoco en el momento de la COVID, pero como tú estabas diciendo, estamos mal, pero esto ha parado, ideológico de control, digamos, entregan un falso enemigo que son los migrantes, ahí también te aprenden a hacer una diferencia entre migrante bueno, que le gusta, y migrante malo, ¿no? Los migrantes malos son los que pueden morir en el Mediterráneo, los africanos, los que son obligados a huirse de su país porque los países son devastados por esto mismo, imperialismo devastador que le va a botar bomba, que le va a botar explotaciones del medio ambiente, de su territorio y no, por supuesto, desarrollo como dicen en su propaganda de hacer. Hay los migrantes buenos que son ahorita los de Ucrania. Imagínense hasta dónde llega la hipocresía de esta Unión Europea, que entregan muchísimos dinero por los llamados migrantes venezolanos, cuando todos ven que aquí
toda su generosidad no va para nada por los migrantes que vienen, africanos, de asiáticos y todos los migrantes que se mueren en el mar Mediterráneo porque ellos desestabilizaron a Libia y favorizaron gobierno títeres, gobierno de facto títeres que hacen tráfico de armas, tráfico de seres humanos, pero esto les sirve porque el tema de las fronteras, es muy importante en esta globalización capitalista donde circulan la mercancía, pero no los seres humanos, se sirve para favorizar a nivel político la xenofobia, y aquí vemos con respecto a Rusia un racismo y un nivel de censura que solo se entiende si nosotros entendemos cuáles han sido los paradigmas por los cuales se crearon estos mecanismos, es decir, empezaron para decir a la gente de Europa que tenía que tomar distancia de la dictadura, de la violencia, y ahorita la dictadura por ellos son los pueblos que quieren ser soberanos en su destino, y la verdadera dictadura la vemos que la tenemos. Y no, y además, Geraldina, el crecimiento del fascismo en Europa es evidente, sabiendo que en este momento Rusia está combatiendo a los ucronazis en el territorio ucraniano, pero que no hay que desconocer que el nazismo, ese fascismo, ese fascismo, está creciendo en Europa. Totalmente de acuerdo. Esto es la lupa que nosotros como medio comunitario alternativo, como analista, tenemos que poner, porque ellos siempre, la extrema derecha siempre aprovecha, la extrema derecha, el fascismo, siempre ha sido una respuesta a lo que el capitalismo no puede resolver. Lo hemos visto con el fascismo, con el nazismo a nivel histórico, salvo que después la burguesía, que lo favoriza, cuando exageran, como estamos viendo en Brasil o como hemos un poquito visto en algunos lugares de Europa, tiene miedo e intenta cambiar de caballo o intenta ponerlo digamos, una baja de grita, como están haciendo con lo de Italia, que antes de las elecciones se fueron junto con el partido fascista Vox en España a hacer su proclama, y como todo puede ver en todos los lugares de internet, estaban solidarios con Bolsonaro, estaban favorizando toda la extrema derecha de América Latina, y no solamente. Esto es muy importante porque hemos visto que frente a la avanzada, al crecimiento de una nueva ola más moderada, pero importante en América Latina, donde tenemos la primera economía, las economías más importantes que han vuelto a la izquierda, desde Europa, hace 3 años más o menos, en la Europa del Este se hizo con la complicidad de lo mismo que están en el gobierno ahorita en Italia, y otro presidente que se llaman soberanistas, pero son fascistas, que impulsaron esta grande reunión, hicieron un estatuto desde el partido Vox, desde la Europa, se trasladaron en América Latina, con la presencia de los trampistas, con la presencia de todos los representantes de estas iglesias reaccionarias pentecostales que tiene una prisa muy fuerte sobre las elecciones de los países del sur, desde América Latina hasta el continente africano, y no solamente. E hicieron reuniones importantes en los países de América Latina, donde se va reconstruyendo una alternativa. Lo hicieron en Brasil, ante de todo, lo hicieron en México, lo hicieron en Perú, respaldando con toda su fuerza nefasta
la Keiko Fujimori cuando se enfrentó al maestro Castillo y después favorizando con toda su estructura de posicionamiento mediático, pero sobre todo económico, porque son pedazo fuerte de la oligarquía que no representa a su misma, sino que representa los intereses del grande capital internacional. Geraldina, estás hablando de una reunión que hubo en México en diciembre, pero que se está repitiendo en estos días en España, donde está la extrema derecha latinoamericana reunida con la extrema derecha iberoamericana, en este caso encabezada por Vox, que son los que están moviéndose por América Latina, llevando esa extrema derecha fascista, nazista, en desestabilizar América Latina. Y ya para ir cerrando el programa, vámonos con América Latina, que como tú lo has contado, es una telaraña todo este entretejido que tiene la extrema derecha mundial, en donde ataques hacia el presidente de México, AMLO, lo de Boric en Chile, lo de Cristina y el atentado en Argentina, lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia, en lo que se conoce esa región como el Alto Perú, Santa Cruz, en donde el objetivo de la extrema derecha boliviana es buscar independizar ese Alto Perú, ese Santa Cruz de Bolivia y generar otra balcanización en América Latina, en el caso de Bolivia. Y está el caso de Perú con el golpe de Estado encabezado por la extrema derecha y lo que ocurrió este domingo pasado en Brasil, que ya venía con el desconocimiento prácticamente en lo que el saliente fascista Bolsonaro contra el entrante presidente Lula. Es decir, estamos viendo cómo ese entretejido de la derecha mundial está también tejiendo sus lazos en América Latina. ¿Cómo ves tú América Latina hoy después de lo que te he contado? Sí, hay lugares del mundo que no se consideran importantes para la prensa, pero que son laboratorio donde el imperialismo hace experiencia y se sirve para elevar el umbral su sistema de ilegalidad internacional, por ejemplo, por las llamadas sanciones. Esto lo hicieron con África, ¿no? Empezando desde 1994 con Ruanda, cuando experimentaron cómo se puede incendiar contradicciones, ¿no? de un mismo pueblo y llegar a masacre. Lo hicieron con jefe de Estado de África que lo secuestraron y después han tenido que admitir que no tenía nada contra ellos, pero lo están haciendo ahorita, por ejemplo, con el tema de las sanciones llamadas, que son medidas coercitivas unilaterales ilegales que ponen contra los pueblos, pero también contra el gobierno que no le gusta. Lo estábamos hablando de Rusia, pero podemos hablar de un caso que es una síntesis de esto, que es el caso del secuestro, de la tortura, de las deportaciones del diplomático venezolano Alex Saab, que no hacía nada de mal, sino que intentaba romper el cerco de estas llamadas sanciones que quisieran ahorcar a Venezuela. Se lo secuestraron en un país a pesar de su estatuto de diplomático, violando la Convención de Viena y, por supuesto, derechos humanos, porque no se puede torturar un ser humano de esta manera como hicieron con él. Y sigue preso en Norteamérica, porque Norteamérica, dicen los jueces, no reconoce a Maduro, no reconoce las instituciones de Venezuela como legítima, a pesar de todo su voto desde 24 años casi, y entonces no puede reconocer que él era un diplomático, pero tiene que explicarnos además por qué torturaron a un ser humano, ellos que se dicen tan demócrata al punto de exportar con la bomba su democracia. Esto es el laboratorio Venezuela. Ha sido un laboratorio importantísimo y sigue siéndolo por la guerra de cuarta y quinta generación. Las autoproclamaciones que ya
pasaron, por ejemplo, con invenciones del llamado gobierno en el exilio. Es un esquema que intentan aplicar a todos los países donde quiere derrocar con todos los medios, y con el lawfare, llamado lawfare, la utilización del derecho legal por fines políticos, y lo estamos viendo con Venezuela, donde ahorita después la fallita total del autoproclamado títere Guaidó, que le sirvió a Norteamérica y sigue sirviéndole para embolsarse todo el dinero del pueblo, los activos al exterior, ahorita están en España. Tres señoras que han sido, entre comillas, elegidas como representantes del Parlamento del 2015, qué buena idea de democracia, no es un parlamento, es como dicen los camaradas en Venezuela, el reinado de Narnia, es decir, un fantasma, pero que le sirve, todo lo sabe, que son falsas instituciones inventadas, le sirve para robar dinero, que es la misma cosa que hicieron concretamente, siguen haciendo con el pueblo de Haití en lo Caribe, la primera revolución de esclavo negro de todo el mundo, y que sigue siendo acosada por todo tipo de invasión económica, militar, a donde se robaron con una operación de piratería internacional en 1914, pero el robo sigue siendo continuativo. ¿Desde cuando? Hace casi 200, desde 1804, no hicieron esta maravillosa revolución de esclavo libre. Francia le ha impuesto, y después los Estados Unidos han continuado, una deuda impagable. La misma operación de chantaje que estamos viendo contra Argentina. ¿Qué está pagando Cristina Kirchner? Paga exactamente el hecho de haber manifestado en todas las instituciones internacionales la soberanía de su país. La tarea, al contrario del emprendedor Macri, que ha vuelto cuando la derecha ha ganado las elecciones en América Latina, era la de endeudar los pueblos por generaciones, como lo hicieron los pueblos de Argentina. Y ahorita ellos quieren destabilizar, porque ellos quieren calumniar, quieren descalificar y ilegalizar, poner fuera de la ley, de su ley, burguesas que te matan con la mano limpia, que pisotea el imperialismo cuando no le sirve, pero pretende que los pueblos la observen siempre a todo costo. Quiere poner la orden de la ley. Y para concluir, para ver otro tema de la frontera, como tú con razón estaba viendo, el separatismo es otra táctica, por supuesto, que intentan hacer con Bolivia, la rica región de Santa Cruz. Ahí el separatismo ha sido una estrategia de desestabilización que también llevó al golpe de 2009 contra Morales. También vemos que en Perú esto está relacionado, como está relacionado el tentativo fascista de derrotar a Lula, poniéndole en dificultad y desestabilizando un país a donde la correlación de fuerza a nivel institucional sigue siendo desfavorable. Lo que ellos combaten sobre todo es la organización popular, que siempre tiene que acompañar estos cambios institucionales, si no va a pasar que no pasa nada. Para terminar, hay otro caso también que indica siempre de frontera, en la región argentina de Jujuy, donde Milagro Sala, que había con los indígenas local, prácticamente reconstruido una autonomía de poder popular autosustentable, ha sido
puesta en la cárcel, sigue siendo en la cárcel. Aprovechamos para manifestarle la solidaridad y decir que tiene que ser libre, así como manifestamos nuestra solidaridad a Cristina y a su acoso. Lo hicieron porque tenía miedo que siendo esta región cerca de Bolivia, se podía infectar, entre comillas, la idea de cambio de los indígenas que tenía el primer presidente indígena de Bolivia como Evo Morales, que se pueda infectar. Lo que están combatiendo también es la nueva integración latinoamericana que se va poniendo en marcha. El 25 hay la reunión de la CELAC, pero también se ha reconstituido con la presidencia de Evo Morales, la Runa Sur, es decir, una gran unidad de los pueblos del sur, pero de las poblaciones indígenas del sur. Y hay una grande, digamos, un grande impulso que está dando Venezuela y Cuba con los congresos internacionales, a donde vemos que el África, que todos los pueblos del sur están llamados a tener una palabra de soberanía. Hemos visto recién en Venezuela, donde se ha desarrollado un gigantesco congreso de la OCLAE, la Organización de los Estudiantes de América Latina y del Caribe. Ahí hemos visto como estudiantes de Haití, como estudiantes también que vienen de África, que tiene beca en Cuba, que tiene beca en América Latina, van reposicionándose para construir una nueva generación de dirigentes que no sea subalterno al imperialismo. Geraldina Colotti, muchas gracias por atender nuestro llamado en Roma y hablarnos en el comienzo de este 2023 de un poco la situación geopolítica, militar, económica, social del mundo, porque no solamente hemos abordado acá el tema de Europa y lo que se ve como perspectiva para este año 2023, sino lo que tú acabas de decir de África, de lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en América Latina e igualmente pues toda esa balcanización del mundo que la llevan los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, no el pueblo. Geraldina, muchas gracias y siempre estaremos atentos pues a tus análisis, a tus impresiones y tus visiones políticas. Gracias, Free Alexab. Gracias. Ella es Geraldina Colotti, poeta, escritora, analista, periodista y activista italiana. Ha publicado diversos libros sobre análisis políticos de América Latina, poesías, novelas, ensayos y libros para jóvenes. Nos ha acompañado hoy aquí en Panorama. Agradecemos a Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.